Recomiendo, estamos aquí, en la Hernandaria de Santa Fe, en este caso con el concejal que tiene el Partido Justicialista de la ciudad de Santa Fe. Nos estamos refiriendo a Federico Foglini. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo anda, Maxito? Gracias por venir al programa, Gracias por invitarme. Digo, terminando ya el año. Ya estamos. ¿Con qué sabores te quedas de lo que fue este año? Digo, más que nada por ahí de la tarea legislativa más propiamente dicha, de lo que fue este año del trabajo en los barrios, en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ha sido un año, podríamos decir, agridulce, ¿no? Empezó complicado, todavía un año marcado por la pandemia, si bien es un año un poco mejor que el año 2020, todavía muy marcado por la pandemia. Seguimos todo el trabajo, ya sea lo legislativo, la recorrida barrial y demás, estuvieron asignadas por eso. Y también un año electoral muy particular para el Partido Justicialista. Tuvimos que someternos al escrutinio del pueblo a través de las urnas. No hemos tenido los resultados favorables que podríamos haber esperado, pero entendemos que la pandemia, la crisis y demás ha hecho que nuestro pueblo pida que reaccionemos urgentemente. Bueno, en las generales, ¿no? Viste que primero están las primarias y después en las generales tuvimos un poquito mejoró un poco el clima. Eso también, conforme fue avanzando la apertura que los distintos gobiernos fueron realizando, ¿no? Después de las restricciones se fue abriendo un poco, eso fue mejorando un poco el clima social. Y también hay una suerte de recuperación económica, si bien todavía es un rebote de la caída estrepitosa que se tuvo en el año 2020. Acá en el final del año algunos indicadores están hablando de que vamos a tener una situación de recuperación, ¿no? El aumento de las exportaciones, la posibilidad el aumento de la producción de cemento, algunos indicadores del consumo que se han empezado a ver un poco mejor. Entendemos que esa situación va a proseguir durante el 2022, y eso por lo menos a mí me pone un poco más optimista de lo que estaba a final del año 2020, que claramente fue un año durísimo. Claro, así que, para sacarlo de la hermana, que digamos, directamente. Claro, sí, si pudiésemos, como algunos cabuleros sacan el número 13, sacaríamos el año 2020. Pero bueno, nos tocó eso y hoy con un poco más de optimismo y esperanzado de tener un 2022 mucho mejor y con expectativas hacia el alza. Fede, con vos siempre me gusta hacer por ahí algunos análisis de lo que es la realidad de la política de la provincia, del país en general, digo. Y recién hablabas vos de lo que por ahí lo que transmitió el pueblo en las últimas elecciones. Sí. ¿Crees que le cuesta a los oficialismos? A ver, y yo te digo del oficialismo lo que pasa a nivel país y te los traslado y te lo comparo a un país desarrollado y superpotencia como es Estados Unidos, en el cual cambian de democrático a republicano y de republicano a democrático, digo. De instalarse, porque hoy por hoy lo que se ve lo que se transmitió de las elecciones y lo que uno ve y escucha de personas con las que habla en la calle, es como que hay una serie de hartazgo. A ver, poner el 20, el 30%, el 40%, el porcentaje que vos quieras de la sociedad que eligió a Juntos por el Cambio o a cualquier otra fuerza, como que quieren otra cosa. Y después tal vez dentro de 4 años, esas mismas personas tal vez vuelven a votar el peronismo. Y a ver, lo que pasó con Macri y Fernández. Sí, lo que sucede en nuestro país, cada país tiene una realidad muy particular, pero lo nuestro es que vamos a hablar de 2 pisos del 40% de los votos, entre las dos, podríamos decir, coaliciones más importantes, Juntos por el Cambio, Cambiemos, y el justicialismo con sus aliados y demás, y que hay un medio que fluctúa dependiendo por ahí de la expectativa, de la cuestión económica también. Del nombre por ahí también. Sí, yo creo que lo que nos hace falta es, para esa sensación que vos marcás, de pasar de un extremo al otro, tener grandes políticas de acuerdo y tener políticas de Estado. Parece que por ahí la clase política se debe un diálogo más sincero. El otro día hablaba con un concejal, hablábamos de eso en un ambiente informal, de que lo que necesitamos claramente es un gran acuerdo con algunas políticas de Estado, entendiendo el contexto mundial en el que se vive, ¿no? Digo, un ejemplo. Vivimos en un mundo donde el precio de los alimentos a nivel internacional van creciendo. Entonces vos tenés que países como Estados Unidos, Brasil, México tienen inflación, que no tuvieron nunca. Estados Unidos tuvo cerca del 10% anual cuando ellos están acostumbrados a tener el 1.5, 2 puntos de inflación. Brasil está teniendo inflación. México, yo leí el otro día una cifra exorbitante para lo que es la inflación mensual, por ejemplo.
Entonces, sabiendo de que vamos a tener el precio de los alimentos caros, que eso para nosotros es, por un lado, favorable y por otro desfavorable, ¿no? Favorable porque exportamos materia prima, exportamos alimentos, entonces vamos a tener una mayor cantidad de divisas, eso nos va a ayudar a poder pagar la deuda, a poder tener los dólares para comprar bienes de capital, para poder importar tecnología que no tenemos, maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, nuestro pueblo, que necesita tener los alimentos baratos para poder consumir otras cosas y generar un mercado interno que genere empleo, porque con las exportaciones sola o con la economía primaria no alcanza para darle trabajo a 44 millones de personas, necesitamos tener un mercado interno. Y si la comida sale cara es muy difícil, porque si no, nosotros desde el peronismo empujamos para aumentar los salarios y sabemos lo que significa cuando aumentan los salarios para un empresario. Exactamente. Entonces, deberíamos tomar, es un ejemplo, una política de Estado donde tendamos a lograr acuerdos entre las fuerzas políticas, los empresarios y los sindicatos para bajar el precio del alimento hacia el interior y poder seguir exportando y seguir disfrutando de esta situación extraordinaria del precio en el cual se encuentran algunos commodities o algunos alimentos. Yo creo que para no ir de un extremo al otro tendríamos que tener 3 o 4 ejes que compartamos, que es lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Independientemente después de la valoración que cada uno haga sobre la política de Estados Unidos, ya sea demócrata o republicana, y ciertas políticas de Estado que se siguen. Sí, porque no hay desequilibrios. Exactamente. Digo, hay una continuidad. Tal vez pueden variar algunas cosas, pero después como que la línea es la misma, digamos. Entonces me parece que nos debemos como pueblo, ¿no? Los políticos somos el reflejo de su pueblo. Como pueblo nos debemos discutir grandes temas y yo en eso soy optimista. Yo creo que ese hartazgo del que vos mencionabas también es un hartazgo de la imposibilidad de crecer que tenemos. Claro. No es un hartazgo solamente hacia los políticos, hacia la clase política. Es un hartazgo hacia nosotros mismos de la imposibilidad que tenemos de no poder explotar todos los recursos. Este es un país que tiene todo. Además tiene una gente muy talentosa. Tenemos recursos, tenemos talento. Somos una nación muy joven que por ahí, a mí como profe de historia, siempre digo, nos tendemos a comparar con naciones como europeas, Francia, Italia, España, han tenido un desarrollo histórico muy grande, han resuelto grandes discusiones a lo largo de siglos y nosotros recién vamos por el segundo siglo y que en la historia 2 siglos es un vuelto, digamos. Se me parece que hay que asumir este momento de crisis pensando en cómo resolvemos los problemas de fondo que tenemos y yo soy muy optimista. ¿Y si eso lo trasladamos a Santa Fe? A Santa Fe como provincia. Como provincia y como ciudad, también en la ciudad de Santa Fe. Yo digo, a ver, y más que nada ahí en el rol del peronismo, porque uno ve los números hoy de... A ver, es feo hacer futurología y hablar de lo que va a pasar acá 2 años, pero si uno ve y dice, pucha, si uno ve estos números, hoy por hoy Juntos por el Cambio dentro de años termina siendo gobierno, Juntos por el Cambio, un frente amplio si se junta a sus Puede pasar, pero también puede pasar que haya la recuperación económica sea extensiva durante el 2022 y eso genere que el peronismo de cara al 2023 una confianza que hoy no tiene, pueda tener una mejor situación. Me interesa lo que decía, acá en la ciudad de Santa Fe también tenemos que dar discusión. Claro, porque hoy el peronismo es una tercera fuerza ya casi. Podríamos decir, sí, es en términos numéricos. Sí. Si no se logra, fino, digamos, ¿no? Exactamente, pero nosotros, por eso nos venimos diciendo que tenemos que tener un proyecto de ciudad. El peronismo debe ofrecerle a la santafesinos un proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad que logre darle certezas a los actores de todo tipo, ¿no? Organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, la clase política, hay que dar certeza, vamos a ir por acá. Estos son los 3 o 4 ejes donde nosotros vamos a apuntar a construir. Y claramente eso hace rato que no pasa en el peronismo. Y que con claridad nosotros le podamos decir al ciudadano, mira, vamos a hacer esto, esto y aquello. Si uno logra comunicarlo bien, el ciudadano puede generar una expectativa a futuro. Sí, yo creo que es un grado de confianza y de empatía. Claro. Y darle continuidad, ¿no? Porque el problema que tenemos de la dirigencia es que ofrecemos temas varios y después no tenés continuidad en el tiempo. Y las políticas públicas que hacen falta para que esta ciudad, o ponerlo en términos de la provincia y de la nación, puedan andar, además de grandes acuerdos, necesitan continuidad. Sí. No se cambian las cosas con medida de corto plazo. O podés tomar una medida de corto plazo porque la urgencia te lo amerita. Pero vos lo que necesitas son grandes lineamientos hacia donde vos enfiles el barco y que le des continuidad para que eso tenga sus frutos. El problema de desigualdad social que tenemos en la ciudad no se resuelve de un día para el otro.
El problema que tenemos de no tener un perfil productivo de la ciudad no se resuelve de un día para el otro. El problema ambiental que tenemos en la ciudad, hace poco discutíamos los rellenos sanitarios y yo criticaba el oficialismo porque fue un parche y no se planificó. Sí, acá hay que planificar. El tema de transporte, por ejemplo. Exactamente, son grandes temas dentro de lo que hay que tener un plan con objetivos claros y concretos. Me parece que por ahí debería pasar un poco la... ¿Y por ahí crees que falta hoy en el peronismo un grado de figura que surja? De personalismo, digo, a ver, cómo es una Cristina a nivel nacional, bueno, a ver cómo fue en su momento Obey, Reutemann, sí, pero eso aparece y no depende los liderazgos. Es innato. Van surgiendo, nacen. Pero hace mucho que no surge tampoco. Debería, sí. A ver, desde un Rosati que después... Debería. Porque, a ver, fue Rosati... A ver, lo de Rosati con Balbarrey fue lo que fue Barletta con Corral, digamos, sí. Pero digo, amén de ese liderazgo siempre es muy importante. Un líder que puede en el caso de una mujer, que genere carisma, que genere empatía. Que genere expectativas, que la gente pueda, depositar en esa persona un montón de deseos, de anhelo y demás, y que pueda ejecutar un plan. Pero también hace falta un sentido que oriente a ese líder, una orientación, un líder. El liderazgo necesita, además de las cualidades personales, toda una fuerza que acompañe, ¿no? Y para que la orquesta y que el líder pueda hacer sonar la orquesta, hace falta saber qué canción vamos a tocar. Sí. Y eso yo creo que falta en el peronismo. Un sentido, una orientación, poder discutir por qué somos peronistas. Hace mucho que yo no veo discutir hacia el interior nuestro de por qué somos. ¿Qué cosa distinta le ofrecemos a la sociedad? ¿Y hacia dónde vamos, digamos? ¿Y hacia dónde vamos? Una orientación, un sentido. Yo creo que falta un poco de... O tal vez ya hay una orientación, pero el ciudadano no lo sabe. Sí, o le cuesta... ¿viste? O también como crítica interna, o no saben cómo transmitirlo. transmitirlo. Independientemente, después por ahí le pueden hacer miles de críticas, puede ser... Pero con el kirchnerismo se sabía más o menos hacia dónde marchaba el Vos sabías, a ver, ¿te podía gustar o no? Eso, sí. Bueno, yo creo que hay que corregir un montón de cosas, pero hay que encontrar un lugar hacia dónde ir. Me parece que por ahí pasan los desafíos del peronismo. Que es una fuerza además que tiene la capacidad, a diferencia de otros sectores, de poder llegar a una amplia gama de lugares. Un peronista le puede hablar, después me pueden chicañar, pero le puede hablar a un empresario, le puede hablar a un trabajador, le puede hablar a una organización no gubernamental, le puede hablar a una organización social, puede opinar sobre política internacional, puede opinar sobre política doméstica. Hubo gestiones peronistas a nivel nacionales, provinciales y locales, experiencia, que tiene una gran expertise que hay que encontrar ese sentido y decir a la ciudadana, miren, del 2023 al 2027 vamos a hacer esto, vamos a ir por acá y por allá y dar previsibilidad, ¿no? Es muy difícil que, por ejemplo, un empresario pueda invertir si no hay previsión, si no hay un plan que más o menos vaya viendo por dónde pasa la cosa. ¿No? Este es el camino, sería. Claro. Así que creo que pasa por ahí los grandes desafíos. Me parece que va por ahí. Fede, gracias por estos minutos. Gracias a vos. Como siempre me gusta charlar con vos. El mío también. Con Federico Foglini, concejal de la ciudad de Santa Fe, del Partido Justicialista, haciendo un análisis de la realidad política, no solamente del partido, sino a nivel local, provincial y nacional, aquí en este caso en el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.